Hola, mi nombre es Amara y esta es mi historia. Creciendo en un mundo donde cuando eres niño no tienes voz ni voto, solo obedeces, no opinas, así creces en un mundo de reglas familiares, políticas y religiosas que van pasando de generación en generación. Te llevan a lugares llamados iglesias, en el cual hay muchas imágenes y figuras de barro, de personas a las que no conoces, pero a las cuales te enseñan que tenías que rendirles un culto, que tenías que respetar. Mi mamá los llamaba Virgen María, Jesucristo, San Judas, etc. Eran muchos, no podría enumerarlos a todos. Ella siempre decía que esas figuras podrías pedirles ayuda si tenías algún problema. Vaya asunto arreglado. Recuerdo que en las navidades hacían rosarios con mi abuelita y nos hacían rezar unas 40 veces el Ave María. Y nos hacían besar una figura de barro según del niño Dios. La verdad no me gustaba, no me sentía a gusto, pero tenía que hacerlo. Si no, toda la familia me regañaría. Conforme crecí me empecé a interesar en las lecturas de la Biblia. Pensaba que si había alguien que podía ver mis acciones y estas no eran de acuerdo a los estatutos bíblicos, sería castigada. Crecí con mucho miedo. Adiós. Conforme leí la Biblia me di cuenta que muchas de las cosas que hacíamos no iban de acuerdo con lo que decía la Biblia. Y pensé, esto de las imágenes no es coherente. Y nosotros adorábamos figuras y pinturas, etc. En realidad la gente de mi religión solo iba a misa, leía unas hojitas que los mismos padres les daban. Por eso no se tomaban el tiempo ni de leer la Biblia y darse cuenta que no eran coherentes. Terminando la misa, sentían que estaban puros. Recuerdo que un día fui a buscar al sacerdote de mi iglesia y le pregunté por qué permiten que se adorasen imágenes si en la Biblia se prohíbe. Y lo que él me dijo fue que él podía tomar una imagen que tenía en la pared y tirarla, pero que lamentablemente la educación religiosa era ineficiente. En ningún momento en que estuve sirviendo a esta religión vi a ningún sacerdote ayudar a sanar a algún enfermo. Y ahí, en ese momento, me di cuenta que el tiempo invertido en una religión es en vano, porque nadie quiere mover un dedo para cambiar su realidad. Y pensar que con ir una hora a escuchar a un padre en misa ya están perdonados. Y así seguir pecando. No se dan cuenta de lo que dice este libro al que llaman sagrado, pero que ni se toman el tiempo de leer. Con el tiempo conocí a un chico, por el cual pude conocer que su religión era cristiano y no católico. Por curiosidad empecé a acompañarlo a sus servicios. En este caso no eran como las misas católicas, pero aquí en lugar de padre era pastor y se hacían llamar congregación. Había mucha participación de sus creyentes a diferencia de la católica, que solo iban a leer y besar figuras, además de que aquí no había ninguna imagen. Me empecé a dar cuenta que en los servicios se recolectaban billetes grandes y noté que el pastor tenía 2 casas que se extendían al tamaño de una cuadra, carros del año, etc. Vi mucho dinero moverse en ese ambiente. Además me di cuenta que todos saliendo del servicio se dedicaban a criticar, juzgar a los demás, aunque fuera de su misma religión.
Así que me pregunté, ¿de qué manera la religión podría sanar verdaderamente a un enfermo si solo veía beneficios materiales y de poder? En fin, en el transcurso de mi vida tuve problemas físicos y mentales. Fue entonces que conocí a alguien, un guía espiritual llamado Garrick, alguien que podía ver más allá de lo que el ojo humano puede. Le hablé de mis problemas, de que no podía tener un hijo y que además tenía ciertos problemas físicos. Él me dijo que no podía debido al estrés que manejaba en mi vida, que debía dejar el trabajo, que en ese entonces tenía ya que solo me preocupaba, pues eran muchas responsabilidades extras. Él me recomendó abandonar ese trabajo para que pudiera darme el tiempo de sanar y ayudar a mi proceso de embarazarme. A las 3 semanas que lo dejé, salí embarazada. En ese momento exploté de felicidad. No lo podía creer. Justo como él me dijo, pasó. Además de darme un remedio natural para ayudarme en mi proceso de embarazarme, me dio específicos rezos para ayudarme en este proceso de sanación. Me empecé a interesar en sus pláticas, consejos y cátedras que impartía a quienes le seguíamos, lo cual me atrajo porque en realidad yo estaba buscando algo, en qué creer que no fueran mentiras incoherentes y materialismo. Buscaba la manera de conectarme con el Ser Supremo. Sin necesidad de un intermedio. Y esta persona fue quien me lo enseñó. Nos habló de la importancia de la alineación de la luna en nuestro entorno. Nos habló de la Torá. Él nos hablaba del poder de los salmos. Del poder espiritual del ser humano y de los nombres verdaderos del Altísimo. Con él aprendí a discernir mis sueños, los cuales a veces eran mensajes, pero yo no los entendía. Recuerdo que desde que era niña por las noches veía cosas, sombras, personas paradas al lado de mi cama que supuestamente no estaban y pensaban que quizá estaba sonámbula. Recuerdo que una de esas veces vi a alguien parado al lado de mi cama. Era un hombre con sombrero. Recuerdo que me levanté gritando como loca y cuando volteé, había desaparecido. Cosas así me pasaban. Una vez vi a una mujer muy parecida a mi mamá, que vestía una bata blanca, subió las escaleras y recuerdo ver que antes de entrar al baño contiguo, se detuvo frente a mi cama. Se detuvo, me vio y mencionó una palabra que no entendí. Ella dijo caón, caón, y entró al baño. Yo en ese momento me pregunté por qué me había dicho eso. Esperé que saliera del baño, pero nunca salió, y me paré para asomarme. No había nadie. Me pregunté qué había pasado. A la mañana siguiente le pregunté a mamá que por qué me había dicho eso en la noche, y me dijo que no, que ya no había sido, que de hecho ella ni siquiera vestía esas ropas. La verdad, me saqué de ondas, me sorprendí mucho. ¿Acaso me estoy volviendo loca? No me explicaba qué era lo que había pasado, pero yo recuerdo que eso fue muy real. En fin, cosas así me pasaban. Cosas que hasta que conocí a este guía espiritual, supe entender de qué se trataba. Él me enseñó muchas cosas.
Me enseñó que hay otros planos y que eso que yo a veces veía por las noches era de otro plano. Que hay cosas y seres que están aquí en la tierra con nosotros, pero que solo puedes ver con cierto nivel de concentración o con cierta visión de la cual no cualquiera tiene la facilidad de tener. Me enseñó que a veces cuando las personas mueren y no se van a la luz, algunos se convierten en espíritus inmundos y algunos de alguna manera buscan atormentar a los humanos. Los afectan en sus acciones, estados de ánimo, enfermedades, etc. Recuerdo cuando murió mi abuela, él me dijo que ella no se había ido en paz y que me buscaría. Yo no lo creía, hasta que empecé a verla en mis sueños. Pero no la veía como ella era en vida, ni era amable conmigo. Yo la veía con la cara toda pálida y desgarrada, como si estuviera pudriéndose. La verdad me daba mucho miedo. Pero él me enseñó a interactuar en mis sueños y me dijo que ella ya no era mi abuela, sino un espíritu inmundo y que yo debía echarla de mis sueños y devolverla a donde pertenece, porque podría dañarme a mí y a mi hijo. Recuerdo que en uno de sus sueños, en que ella se dio cuenta de que yo podía interactuar en ellos, ella corría de mí muy rápido. Pero una de esas veces, ella agarró mi pierna y me dijo: ¿vas a decirme quién es él? Y yo le contesté: no te diré quién es él. Me di cuenta que me preguntaba por Garrick. Fue entonces cuando aprendí a conjurar unas palabras para que ella se fuera, a donde no hiciera daño y a donde pertenece ahora. La última vez que la vi en un sueño, busqué a mi guía dentro de él y él me dijo qué hacer después de varios intentos fallidos. Así que fui hacia ella y pronuncié lo que él me dijo. Solo recuerdo que hubo una explosión que se extendió a varias casas que estaban por ahí y ella desapareció. Desde esa vez ya no la volví a ver nunca más en mis sueños. Mi guía me dijo que ella ya se había ido y no volvería. Y así fue. Él me enseñó a separar el materialismo de lo espiritual y que cada ser humano tiene un cúmulo de poder y que solo hay que aprender a desarrollar con el poder de la concentración. En fin, conocí a muchas personas que, como yo, buscaban algo más que solo lo científico y material. Buscaban ayuda para sanar física o mentalmente. Conocí a personas a punto de morir con pronósticos devastadores, las cuales fueron sanadas casi milagrosamente. Cada persona es una historia de dolor, tristeza, desesperación y frustración, pero también de poder espiritual, que pudieron salir y recuperarse. Así que me he sentido inspirada para darles a conocer estos casos de lucha y sanación, los cuales son testimonios de personas que fueron beneficiadas con esta ayuda espiritual y de sanación, de este guía espiritual. Y para mostrarles que hay siempre un camino fuera de lo humano del cual podemos entender que hay esperanza, aunque se nos haya dicho lo contrario.